Vamos a revisar ahora un caso de flexiones en vigas y lo vamos a resolver mediante el método de doble integración. La viga PC de rigidez a la presión E y constante se encuentra sometida a las cargas mostradas en la figura. Usando el método de doble integración y considerando el corte X desde el extremo A, calcule lo siguiente: las reacciones en los apoyos, la deflexión o también llamada flecha del punto B y finalmente la pendiente o el ángulo de inclinación en el punto C. El primer paso es reconocer este tipo de estructura, si se trata de una estructura isostática o hiperestática. Recordemos que una estructura es isostática, si es posible calcular todas sus reacciones únicamente con las ecuaciones de equilibrio, mientras que será hiperestática si hace falta alguna otra ecuación adicional. Para ello, planteamos el diagrama de cuerpo libre de nuestra viga en cuestión. Tenemos que ver el lado izquierdo está empotrada en la viga, por lo tanto tendremos ahí tres reacciones, mientras que en el extremo izquierdo la viga está simplemente apoyada en ese apoyo móvil. Tenemos entonces un total de 4 reacciones. Si planteamos las ecuaciones de equilibrio, la primera de ellas, que es sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0, nos da como resultado que la reacción vertical o la reacción horizontal AX es 0. Con lo cual habremos calculado una reacción, pero también habremos utilizado una ecuación. Las ecuaciones que nos quedan entonces son las que se plantean aquí. En la sumatoria de momentos tendremos ya despejando que 6 veces la reacción en A, la reacción vertical en A, menos el momento del empotramiento, da como resultado 276 kilonewton metro. Y luego de la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, considerando todas las cargas que se están aplicando, tendremos que la reacción vertical en A más la reacción vertical en C, ambas deben sumar 68. Con esto se verifica la hiperestaticidad, en este caso de grado 1, porque tenemos dos ecuaciones de equilibrio y un total de 3 incógnitas. Está faltando una ecuación adicional. Esa ecuación adicional, como bien sabemos, la vamos a encontrar en las deformaciones. Para ello entonces planteamos nuestro método de doble integración, que consiste en, a partir de la ecuación diferencial de las deflexiones, que es esta de aquí, la segunda deriva de la curva elástica, es decir, de la función que engloba todas las deflexiones en una viga, es igual al momento flector dividido entre el módulo de elasticidad por el momento de inercia, que se le suele llamar rigidez a la flexión. Entonces, al despejar esta ecuación diferencial, lo que tenemos es el producto de la rigidez a la flexión por la segunda derivada de esa deflexión debe ser igual al momento flector en la sección que estemos analizando. Para esta viga notamos que tenemos dos tramos, dos secciones en las cuales el momento flector va a variar. El primer tramo va desde el punto A hasta el punto medio B, en este caso, desde 0 hasta 3 metros, porque en ese tramo se está aplicando esta fuerza distribuida y justo en el punto B, que es el punto medio de la viga, se está aplicando esta carga concentrada, esa fuerza de 20 kilonewton, aplicada exactamente en esa posición. Recordemos que aquí tenemos esta reacción también. Entonces, del primer corte, ¿sí? Porque son dos secciones, del primer corte, al calcular el momento flector de ese primer corte, encontraremos lo siguiente. Para esto hay que desarrollar los diagramas de cuerpo libre. En cualquier momento hagan una pausa en esta presentación, planteen su diagrama de cuerpo libre y luego confirmen que esta es la expresión, esta es la función del momento flector que se está produciendo en esta primera sección. ¿Correcto? Entonces, aquí del momento flector en esta primera sección, M1 le estamos llamando, notaremos que es igual, ya despejado, ¿no?, de la ecuación de sumatoria de momentos, notamos que es igual a menos 16 por x cuadrado sobre 2. Estos términos se extraen de la ecuación de- de equilibrio aplicada sobre la sección que estamos analizando. En esta primera sección, entonces, el momento flector M1 es menos 16x cuadrado sobre 2, más la reacción allí que desconocemos. Esa es la intención de dejarlo de ese modo.
¿sí? Que pase a ser una ecuación con esas incógnitas. Bueno, es AY por X menos el momento del empotramiento MA. Y aquí comenzamos nuestro método. El método implica hacer integraciones sucesivas. En la primera integración tenemos que obtendremos la primera derivada de la deflexión, que sabemos que es la pendiente, la función que determina las pendientes en esta primera sección. Y eso es igual a menos 16 por x al cubo sobre 6 más AY por x cuadrado sobre 2 menos el momento del empotramiento MA por X, y aparecerá nuestra primera constante de integración. Volvemos a integrar para descubrir la función que define la curva elástica, la función que define las deflexiones en toda la viga, y será esta expresión de X. Las integraciones no son complejas, son integraciones de funciones polinómicas. Hay que estar consciente nada más ahí andar con bastante cuidado con los coeficientes, que no escribamos mal o que no confundamos un número por otro. Ya tenemos entonces estas expresiones que definirían las características, ¿no?, de la deflexión y de la pendiente, siempre y cuando supiéramos cuánto vale la constante de integración C1 y la constante de integración C2. Para esto, nuestro primer punto de validación va a ser verificar las condiciones de frontera. Una condición de frontera, recuerden, es cuando en un punto determinado de una viga, ¿sí?, para una posición determinada, sabemos cuánto vale o la pendiente o su deflexión. Siempre que tengamos alguno de estos valores, pendiente o deflexión, cada una de esas será una condición de frontera. En este caso, para nuestra primera sección, tenemos la ventaja de que en el empotramiento del lado izquierdo, en el punto A, tenemos dos condiciones de frontera. La primera de ellas, para x igual a 0, porque estamos yendo de izquierda a derecha. Para x igual a 0, primero que la pendiente es igual a 0. Esa es condición física de todo empotramiento, ¿sí? No tiene deflexión, tampoco tiene ángulo de inclinación. Si evaluamos en 0 esta segunda expresión que hemos obtenido, llegaremos a la conclusión de que la constante de integración C1 es igual a 0. La segunda constante o la segunda condición de frontera que vamos a analizar es, para ese mismo punto A, en esa misma posición, x igual a 0, ocurre que la deflexión es igual a 0, porque se trata de un apoyo rígido. A menos que nos indique lo contrario, siempre vamos a considerar apoyos rígidos, es decir, indeformables. Nuevamente, si reemplazamos estos valores, ¿no?, x igual a 0, en esta ecuación de la curva elástica, ¿sí?, en esa segunda integración, llegaremos a la conclusión de que C2 es igual a 0. ¿Correcto? Y recuerda que todo esto debe ser igual a 0, porque esa es la deflexión de ese punto, ¿sí? Por eso estamos haciendo todo esto de acá. Nuestra primera sección entonces ya estaría completamente definida. Ya tendríamos toda esta función X. Recuerda que C1 y C2 valen 0, por eso se cancelan. Se van a cancelar estos términos finalmente, ¿no? No aparece, no aparece, no aparece. Una vez resuelta esa primera sección, pasamos a la siguiente. En la sección 2, lo que vamos a hacer es, nuevamente, ¿no?, hacemos un corte. En el enunciado de este ejercicio, de este problema, nos indica que debemos considerar la distancia x siempre desde el lado izquierdo. Si no tuviéramos esta indicación, podríamos trabajar el lado derecho de este corte. Y ahí tendríamos que trabajar con este valor de la reacción en C, que es CY. ¿Correcto? Notarán que hasta este momento pues no sabemos todavía cuánto valen las reacciones. Ese es nuestro primer objetivo. En la sección 2, entonces, este tramo 2, ya hemos superado el punto B. X va a tomar valores entre 3 y 6, ¿sí? ¿Por qué no entre 0 y 6? Porque el primer tramo, de 0 a 3, ya está cubierto por la primera sección. En cambio, en esta segunda sección lo que hacemos es barrer el segundo tramo, ir desde el punto B hasta el punto C. Y eso implica que X va a variar entre 0, o disculpen, entre 3 y 6 metros, ¿sí? Son condiciones diferentes, son rangos diferentes. Y aquí nuevamente, ¿no?, haz una pausa en esta explicación para que puedas encontrar el valor de este momento M2.
que debería tener esta forma de aquí. Notarás que cada carga que se va aplicando, pues es también un término que se va introduciendo en esta ecuación, en esta función del momento flector. Siendo esta la función m2, integramos una vez para obtener la función de las pendientes, todo está integral. Integramos por segunda vez para obtener ahora sí la función de la curva elástica, la función de las deflexiones. Noten por favor que no se ha expandido esta función, como es una función cuya derivada, este término x menos 3, la derivada de la función x menos 3 respecto de x es igual a la derivada de x respecto de x. Entonces tenemos la misma relación. Entonces no es necesario expandir esto de acá. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero una recomendación sería, pues, no expandamos esta expresión. Al expandir esto de aquí, o disculpen, al operar esto de aquí, notamos que hay dos constantes de integración C3 y C4 que vamos a verificar en las condiciones de frontera o en las condiciones de contorno que tengamos. En este tramo 2, la única condición de frontera que tenemos es en el punto C, es decir, cuando x es igual a 6, sabremos que al ser un apoyo rígido, la deflexión del punto C será igual a 0. Si evaluamos para esa posición, ya no se cancelan los términos que tienen x, porque ahora x tiene un valor. Tendremos tendremos toda esta expresión de aquí, toda esta expresión, toda esta ecuación, que llamaremos ecuación 3. Hasta el momento tenemos dos ecuaciones de equilibrio con tres incógnitas. Le estamos sumando esta tercera ecuación, que es una ecuación de flexiones, pero ya le estamos sumando incógnitas. En este caso C3 y C4, con estas dos tendremos un total de 5 incógnitas, ¿no? Considerando MA, AY, CY como incógnitas de las reacciones iniciales que habíamos visto. Le sumamos C3 y C4, tendremos ahí un total de 5 incógnitas. Entonces necesitamos dos ecuaciones más. Esas dos ecuaciones adicionales las vamos a encontrar en las ecuaciones, en las condiciones de continuidad. Las condiciones de continuidad, recuerden que se aseguran en los puntos donde hay cambio de la sección. Aquí, en este problema, el cambio de sección se produce en este punto B. Pasamos de una sección 1 a una sección 2. Entonces, es justamente en ese punto que vamos a plantear nuestras condiciones de continuidad, que en este caso no implica que, como ambos tramos los hemos trabajado de izquierda a derecha y hemos empezado a medir respecto del punto A, la posición X para el punto B va a ser la misma, exactamente la misma, X igual a 3 metros. Y si evaluamos para esta posición cómo son las pendientes en este caso, son exactamente iguales porque están yendo las coordenadas en la misma dirección y sentido, notamos, o al evaluar todo esto de aquí, llegamos a la conclusión de que la constante de integración C3 es igual a menos 18. Con eso tenemos nuestra primera condición de continuidad. La segunda condición de continuidad se evalúa en la misma posición en el punto B, cuando x es igual a 3. Sucede que las deflexiones son exactamente iguales. Nuevamente, de aquí si operamos, para x igual a 3 en ambas funciones de la deflexión que hemos calculado, la deflexión según la curva elástica 1, la deflexión según la curva elástica 2, llegamos a la conclusión de que C4 es igual a 27. Con esas, con esas, con estos dos valores, nuestro sistema ya no es un sistema de 5 por 5, ¿sí o no? Era 5 por 5 porque teníamos aquí con esta expresión teníamos nuestra ecuación 3, pero le habíamos adicionado dos incógnitas, que son C3 y C4. Pero ahora que ya conocemos C3 y C4, podemos volver a esta expresión y tener una ecuación 4, que relacione solamente las reacciones que habíamos dejado pendientes. Tendremos entonces las ecuaciones de equilibrio 1 y 2, que son estas de acá, y a esas le sumamos la ecuación de compatibilidad geométrica dada por las deflexiones, que es esta ecuación 4, y resolvemos para hallar
las reacciones que nos piden en el problema. La reacción A-Y es esta de acá, el momento del empotramiento, y la reacción C-Y son los valores que tenemos aquí. De resolver estas tres ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 4, obtendremos las reacciones. Y con las reacciones ya está resuelto el problema, porque las funciones que están aquí en función, en esta sección 2, por ejemplo, están en función de AY y MA, y en la sección 1 también están en función de AY y MA. Ya no serían pues funciones con valores desconocidos, serían funciones que podríamos operar. Y eso es lo que tenemos aquí, miren. La, una vez calculadas las reacciones, en la segunda parte, calcular la deflexión del punto B implica resolver, evaluar la curva elástica en esa posición, es decir, cuando x es igual a 3 metros. Si evaluamos la primera función de la curva elástica, llegamos a la conclusión de que esa deflexión del punto B es menos 83,25, es decir, es una deflexión negativa. Y luego nos piden la pendiente del punto C. La pendiente del punto C la vamos a evaluar solamente con la función del tramo 2, porque el punto C se encuentra exclusivamente en la sección 2. Entonces reemplazamos, ¿no? Para la función θ sub 2, cuando x es igual a 6, tenemos ahí ya despejado, ¿no? 1 sobre la rigidez a la fricción, por toda esta expresión de aquí, ¿no? Que es la función que hemos visto hace un rato, está de acá, pero evaluada para la posición que nos indica el problema. Y al evaluar notamos que esta pendiente es 45 sobre la rigidez a la fricción. Cuando no nos dan de dato la rigidez a la fricción, va a quedar en función de ese término. Ya tenemos entonces resuelto nuestro problema de una viga hiperestática por el método de doble integración.